Queridos amigos, muy buenas tardes. Hoy les propongo culminar con un conjunto de últimas reflexiones este pequeño ciclo de programas que hemos venido dedicando a uno de los temas fundamentales de la política económica, como es el manejo, la administración, la deuda pública de cualquier país y en particular el nuestro, el Uruguay. Quiero recordar antes que nada, sintéticamente, los diversos temas que hemos venido recorriendo en este ciclo, comenzando, como no puede ser de otra manera, por el repaso de los conceptos más importantes que hay en la materia. Por eso en esa ocasión definíamos el concepto de deuda bruta, de deuda neta, de las proporciones que significan una y otra sobre el esfuerzo productivo del país al cabo de un año, la evolución de esas proporciones y naturalmente la importancia que tiene la administración de ese instrumento fundamental de financiamiento que es el endeudamiento de un país. Un país se endeuda precisamente para contar, entre otras cosas, con recursos financieros que por sí solo no puede generar y que al mismo tiempo le permitan solucionar situaciones y al mismo tiempo planificar la realización de transformaciones en ese país. Estuvimos repasando también lo que significan las posibles condiciones que pueda tener la deuda pública de un país, sus plazos, la moneda en la que está expresada, y luego estuvimos recorriendo la larga historia que el Uruguay ha vivido en materia de deuda pública. Una larga historia que comenzó especialmente en 1959, y señalo específicamente ese año porque es el año en que el Uruguay hace su primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Un acuerdo que se caracterizó en aquel entonces por la imposición de condiciones muy pesadas para el país. A partir de aquel año, que no es casual en el sentido de que Uruguay ya a fines de los años 50 del siglo pasado mostraba en su economía una declinación, un deterioro muy importante, la deuda vino luego creciendo permanentemente, agravándose sus condiciones y decíamos hasta llevar al Uruguay a ocupar un preocupante segundo lugar en el mundo entre los deudores del Fondo Monetario Internacional. Decíamos entonces que ese segundo lugar se verificaba después de Turquía, que era el primero, y que naturalmente significaba la atribución de esos lugares en función del significado de la deuda. Por supuesto no podíamos comparar volúmenes totales de endeudamiento público porque los países tienen diferentes tamaños, diferentes economías, diferentes posibilidades de crecimiento y por lo tanto los endeudamientos no tienen los mismos significados. Por eso medíamos esa importancia en relación al tamaño del país, a su producción, y teniendo en cuenta esos aspectos, Uruguay ocupaba un triste segundo lugar en el mundo en materia de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. De manera que la historia, la larga historia de la deuda pública en el Uruguay tuvo esa evolución hasta 2005. Cuando yo me refiero a ese preocupante segundo lugar en el mundo entre los deudores del Fondo Monetario,
me estoy refiriendo al año 2005 y me estoy refiriendo a la crisis que tuvo lugar profundamente en materia bancaria y en materia de deuda externa en los años inmediatamente precedentes a 2005, y sobre todo los que comienzan a gestarse en 2001, a principios del siglo actual. 2001-2002 son años de tremenda crisis para el país, años de mucho dolor, de aumento de la pobreza, años de aumento de la indigencia, de deterioro generalizado en la calidad de vida de la población. Me estoy refiriendo a la salud, a la educación, en definitiva, al acceso a una vida digna que tiene derecho la población y especialmente los sectores más humildes. Todo eso estaba en un profundo proceso de deterioro en los años que podemos considerar comprendidos entre 2001 y 2005. Y en 2005 comenzó otra historia. Comenzó otra historia porque el país realizó una profunda transformación institucional. Hago un paréntesis, queridos amigos, para decirles que los procesos de desarrollo de los países pueden ser vistos desde muchas perspectivas, pueden ser analizados desde diferentes visiones, desde diferentes enfoques, y uno de ellos es el que podríamos llamar el enfoque institucional. ¿Qué estoy queriendo decir? Estoy queriendo decir que todo proceso de desarrollo económico y social entraña necesariamente un proceso de cambio institucional, entre otras cosas, por supuesto. Por eso digo que esta es solo una de las perspectivas que podemos tener al respecto. ¿Y qué quiere decir cambio institucional? Quiere decir dos cosas. Primero, van surgiendo nuevas instituciones, esto es, instituciones que le inyectan modernidad y sentido de transformación progresista a un país. Y al mismo tiempo, esas instituciones se van especializando. Esto es, un conjunto de tareas de gobierno se comienzan a realizar por instituciones especializadas, sobre todo cuando ese gobierno tiene las intenciones de transformar al país al que está conduciendo. El proceso de desarrollo es necesariamente un proceso de transformaciones, y como parte del mismo van surgiendo nuevas instituciones que tienen nuevos roles y al mismo tiempo se especializan en esos nuevos roles. Ustedes se preguntarán a qué se debe este paréntesis que yo he hecho al respecto. A una razón muy sencilla, a la razón de que por primera vez en la historia del Uruguay, a partir de 2005, se instaló en este país una oficina especializada en la administración de la deuda pública. Nunca habíamos tenido eso. Siempre la deuda pública había sido manejada, entre otras cosas, sin un criterio de conducción que permitiera administrarla al servicio del interés nacional. Más bien ocurrió exactamente lo contrario. El no manejo profesional de esa deuda le trajo al país consecuencias muy negativas. El hecho de tener profundas contradicciones, de aceptar condicionalidades muy profundas, de tener una deuda pública que por no ser bien administrada significaba siempre compromisos que al país le generaban grandes sacrificios para cumplir con los compromisos contraídos, fue moneda corriente en el Uruguay. Hasta que se instaló esta oficina
con profesionales dedicados exclusivamente a manejar la deuda pública del país. Y al mismo tiempo de instalar la oficina, el país definió políticamente los criterios que iba a defender para manejar la deuda. Veíamos en alguno de los programas anteriores que apenas pudimos cancelamos nuestras obligaciones con el Fondo Monetario Internacional, con lo cual nos sacamos de encima el conjunto de condicionalidades más profundas y más negativas que había tenido el Uruguay. Y luego de efectuar esta cancelación y de liberarnos de estas condiciones negativas para el Uruguay, definimos un conjunto de criterios para que la oficina, la flamante oficina de administración de la deuda pública que instalamos a partir de 2005, los pusiera en práctica. En primer lugar, dijimos, tenemos que generar las mayores condiciones de soberanía en la deuda pública del país. Así como cancelamos con el Fondo Monetario Internacional y nos liberamos de sus condiciones, tenemos que ir llegando cada día más a lo que se llama en la práctica una deuda soberana. Esto es una deuda sin condiciones. En segundo lugar, no puede ser que nosotros estemos contrayendo compromisos que es muy difícil cumplir por la exigencia de los mismos, por la proximidad de los mismos en términos de plazos. Si nosotros estamos muy justos de dinero y de recursos financieros, contraigamos deuda que tenga plazos coherentes con nuestras posibilidades de pago. En tercer lugar, hagamos lo posible por empezar a aumentar la proporción de la deuda que está emitida en moneda nacional. Porque si nosotros nos seguimos endeudando en una moneda que no controlamos, asumimos una posición de riesgo, una situación de riesgo que es por lejos mucho mayor a la que tendríamos si en definitiva debemos en nuestra propia moneda. Es decir, en suma, definimos criterios para reestructurar y manejar nuestra deuda pública. Y esos fueron los criterios que transmitimos a la flamante Oficina de Administración de la Deuda Pública para que los aplicara en la práctica. ¿Y cuáles han sido las consecuencias? Después de 9 años largos, que son los que lleva el Frente Amplio en el gobierno, a partir de la aplicación de estos criterios, una transformación radical del endeudamiento público del país. Hoy Uruguay tiene una duración en términos de plazos media de su deuda de 15 años. 15 años que le dan al país la tranquilidad, la serenidad de saber que va a cumplir con sus compromisos. Hoy Uruguay tiene deuda soberana prácticamente en forma absoluta. No tiene condiciones o no tiene que cumplir condiciones para conseguir acceso a los mercados financieros. Hoy, Uruguay además, por primera vez en la historia, en la larga historia de la deuda nacional, tiene más del 60% de esa deuda en moneda uruguaya. Y hay 2 indicadores sintéticos más que yo mencioné en los programas anteriores y con los cuales voy a cerrar este ciclo. En primer lugar, cuando asumimos el gobierno, la deuda neta del país era el 70% del producto. Hoy es el 24% del producto. En segundo lugar, asumimos nuestras funciones en 2005 con un país que había perdido su calificación internacional.
su calificación de grado inversor. Hoy todas las calificadoras de riesgo reconocen la calidad del endeudamiento del país y naturalmente le han restituido a nuestro país el grado inversor. Queridos amigos, en 7 días más estaremos junto a ustedes para analizar juntos, como siempre, un nuevo tema importante de la economía uruguaya. Hasta la próxima semana.